Hola a todos. Bienvenidos a otro fascinante vídeo en nuestro canal. Hoy exploraremos un episodio desgarrador en la historia de la exploración espacial, el desastre del Apolo 1, donde 3 valientes astronautas perdieron la vida en solo 27 segundos. Acompáñanos en este viaje mientras desenterramos los detalles de esa fatídica noche. Era el 27 de enero de 1967, y faltaban solo 3 semanas para el lanzamiento del Apolo 1. En ese momento, la NASA estaba bajo una presión inmensa para cumplir con la promesa de llevar al hombre a la Luna antes de que terminara la década. John F. Kennedy había marcado ese objetivo como una prioridad nacional en 1961. Mientras la Guerra Fría avivaba la rivalidad entre Estados Unidos y la URSS, la NASA se preparaba para el siguiente gran paso en la carrera espacial. Este día en particular, conocido como el ensayo desconectado, se enfocaba en probar todos los sistemas de la nave sin ningún combustible, un ensayo que, a primera vista, parecía libre de riesgos. Los astronautas Gus Grissom, Ed White y Roger Chaffee estaban al mando de la cápsula, preparados para una serie de pruebas críticas. Sin embargo, durante el ensayo, comenzaron a surgir problemas. La comunicación entre la tripulación y la sala de control era irregular. Grissom, con un tono de frustración, comentó: "Pretendemos ir a la Luna y ni siquiera podemos comunicarnos de un edificio a otro". Poco después, un olor desagradable invadió la cápsula, similar a leche cortada, pero la operación continuó sin una respuesta clara. En un instante, un fuego comenzó a arder a los pies de los astronautas. Debido a la posición de sus asientos y al diseño de sus trajes, no pudieron ver el origen del incendio. Los segundos que perdieron intentando abrir la escotilla se convirtieron en cruciales. Mientras el fuego se expandía, los operarios en la habitación blanca se dieron cuenta de la tragedia. Al intentar abrir la escotilla, una explosión interna envió escombros volando. La entrada de oxígeno del exterior, en un principio, avivó las llamas, pero luego extinguió el fuego. Cuando finalmente lograron abrir la cápsula, el escenario que encontraron era desgarrador. Los 3 astronautas estaban muertos, con sus cuerpos carbonizados, aunque la causa de la muerte fue la inhalación de monóxido de carbono. A pesar del horror de la situación, cada uno había seguido los protocolos de emergencia, actuando como se esperaba bajo circunstancias extremas. Grissom había desabrochado sus ataduras, White intentó abrir la escotilla, mientras que Chaffee permanecía en su asiento conectado con la sala de control. Las muertes de Grissom, White y Chaffee llevaron a una profunda investigación por parte de la NASA. Se determinó que el incendio fue causado por cables en mal estado que provocaron una chispa, y el oxígeno al 100% dentro de la cápsula fue lo que convirtió ese pequeño incidente en una tragedia mortal. El programa Apolo enfrentó una crisis. A raíz del desastre, hubo una considerable presión política para cerrar el programa espacial. El senador Walter Mondale y otros críticos cuestionaron si se estaba desperdiciando dinero en un esfuerzo tan peligroso. Sin embargo, el presidente Lyndon B. Johnson apoyó a la NASA, argumentando que la misión a la Luna era crucial para el país. La tragedia del Apolo 1 no solo costó la vida de 3 hombres valientes, sino que también se convirtió en un punto de inflexión en la exploración espacial. Las lecciones aprendidas de esta catástrofe condujeron a mejoras significativas en la seguridad de las misiones posteriores, permitiendo finalmente que el hombre pisara la Luna en 1969. Hoy, recordamos a Gus Grissom, Ed White y Roger Chaffee, héroes que arriesgaron todo por la exploración y el avance de la humanidad. Su sacrificio nos recuerda la importancia de la seguridad en la exploración espacial, y su legado continúa inspirando a generaciones. Gracias por acompañarnos en esta profunda historia del Apolo 1. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle like, suscribirte a Fascinaciones Globales y activar las notificaciones para más contenido fascinante. Hasta la próxima.